Y estamos aquí en esta noche, o en esta tarde, noche, por su misericordia y por su amor. Yo quiero que usted se vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 15. Y cuando lo tengan, me confirman con un amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pueden sentarse. Yo quisiera tomar ese verso 15 de este capítulo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios para titular el mensaje Espíritu verso mente. Espíritu verso mente. Dos formas de acceso a lo espiritual. Espíritu verso mente, dos formas de acceso a lo espiritual. La historia nos ha mostrado a cada uno de nosotros que el ser humano tiene la capacidad de evolucionar, y a la medida que las condiciones del clima, del tiempo y las condiciones personales de cada ser humano hacen que el ser humano trate de adecuarse y de prepararse para vivir conforme a su entorno. Por eso la ciencia dice que de acuerdo al clima, de acuerdo al sol y a las cosas naturales, el ser humano tiene un cuerpo ideal para ese clima. Si usted se va tal vez a otro país que el clima es frío, su cuerpo no va a ser igual que esas personas que están acostumbradas a vivir en el frío. La ciencia también ha determinado que los sentidos tienen la facultad de funciones específicas, pero cuando un sentido no funciona, otro sentido se agudiza. Quienes no tienen la capacidad de ver, por lo menos ellos pueden, su oído tiene una facultad que usted y yo no la tenemos, porque ellos todo lo que van a hacer en la tierra va a depender de lo que escuchan. Inclusive aquellos que no ven a través de las manos pueden identificar los objetos más fácil que usted y más fácil que yo. Aquel que tal vez no tiene la capacidad de oír por lo que ve, por el movimiento de los labios, puede saber lo que usted está diciendo. La ciencia ha denominado esto neuroplasticidad, que lo que procura es que el cerebro, ante la ausencia de cualquiera de sus sentidos, trata de atribuirle a otro sentido esa función como una manera de compensar, como una manera de poder el ser humano ser efectivo como aquel que tiene todos sus sentidos funcionando. Y creo que cuando se trata del cristianismo es posible que sin darnos cuenta nuestra condición natural esté como engañando nuestra parte espiritual. Es posible que así como humanamente hablando un órgano puede sustituir otro órgano, cuando hablamos de la parte espiritual es posible que también queramos añadirle, darle esa misma característica, pero esto es algo imposible. No podemos equiparar lo natural con lo espiritual. No podemos pretender que así como sucede con nuestros órganos o sentidos va a funcionar de manera similar con lo espiritual, porque solamente Dios ha ideado un solo medio. Dios solamente ha ideado un camino por donde Él quiere obrar en la tierra, por donde Él quiere manifestarse en la tierra. O dicho de otra manera, Dios habita en el plano eterno, en el plano sobrenatural, y cada vez que el plano sobrenatural va a incursionar en un plano distinto al plano sobrenatural, llámese el plano terrenal, llámese el plano que se corrompe, Dios tiene que valerse de una puerta de acceso que dé como una unión entre esa parte llamada espiritual y esa parte llamada natural o aspecto físico. Y es ahí donde hay que sacar a la luz una palabra que está en la Biblia, que es la palabra espíritu. Pero cuando escudriñamos en la Biblia la palabra espíritu, hay dos connotaciones distintas. En primer lugar, la palabra describe que Dios es espíritu y que también el hombre, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entendemos en primer lugar que todo el que se ha unido a Cristo es un espíritu con Él, y ahí entra el término
término espíritu vivificante, ahí entra el término espíritu regenerado. Es todo aquel que entregó su vida a Cristo, su espíritu ya está unido al espíritu, llamémosle mayor, que es el Dios infinito, y cada vez que esos espíritus regenerados quieren conectarse con el Dios eterno, tienen que valerse por sí mismos. Pero también entendemos que el Espíritu Santo es el que está para conectar cualquier espíritu vivificado con el espíritu que vivifica. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida, Dios tiene que valerse del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que valerse del espíritu regenerado para que el espíritu regenerado pueda conectar con tu alma y pueda conectar con tu cuerpo. Pero a la inversa también es así. Cada vez que tú en tu condición de salvo quieras conectarte con el Dios que salva, lo vas a hacer a través de la puerta llamada espíritu regenerado. El espíritu regenerado tiene que llamar al Espíritu Santo, porque hay un peligro que no se puede identificar tan fácil cuando el espíritu regenerado intenta escalar al plano sobrenatural sin la intervención del Espíritu Santo. Y ya lo vimos en una prédica anterior, y no quiero hacer pausa para no hacer el mensaje de esta ocasión más largo de la cuenta. Pero en resumen vemos que Dios tiene una forma en cómo opera. Y la forma en cómo Dios opera, todos los que quieran que Dios opere en su vida tienen que someterse a esa forma que Dios ha establecido en su palabra, a ese orden que Dios ha establecido en su escritura. Y es aquí donde tomamos como referencia el apóstol Pablo en este verso 15 de este capítulo 14 de esta primera carta, donde Pablo establece de una manera clara y enfática que hay que orar en un elemento. Pero cuando Pablo dice que hay que orar en un elemento, ese elemento va a traer otro elemento. Ese elemento que es secundario debe estar regido por un primer elemento. En la medida que el elemento secundario intenta divorciarse del primer elemento, ese segundo elemento que se emancipó te puede engañar y a mí me puede engañar. Pero ahora surge un problema, que todo lo que Dios va a hacer en la tierra, Dios no solo necesita el espíritu regenerado, sino que Dios necesita que la mente se active. Porque de nada le sirve a Dios decirte algo si tú no lo vas a entender. Por un lado, Dios tiene que usar el espíritu regenerado a través del Espíritu Santo, pero por el otro lado, tú necesitas valerte de un elemento, y ese elemento va a ser convocado por el Espíritu Santo, pero ese elemento va a querer emanciparse, va a querer liberarse, va a querer escalar al plano sobrenatural fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra. Y por eso es que Pablo en estos versos, o en este verso 15, alerta a la iglesia de Corintio. Pero en esta hora quiero tomar este verso para que nosotros pudiéramos reflexionar, porque posiblemente y sin darnos cuenta estamos intentando escalar al plano sobrenatural bajo el concepto llamado mente, bajo el concepto llamado conocimiento, y hay un grave error del cual usted debe cuidarse. Hay una advertencia en la Biblia que todos tenemos que cuidarnos, pero a modo de aclarar quiero nueva vez repetir algunos puntos para que usted lo tenga en su mente claro y fresco antes de seguir con el orden secuencial de esta prédica. Vimos que el Espíritu Santo está en la Biblia. Vimos que el Espíritu Santo no es lo mismo que Espíritu regenerado, pero el Espíritu Santo necesita el Espíritu regenerado. El Espíritu no es el que está contra la mente, porque Pablo dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. El entendimiento entra en la parte o en las facultades de la mente. Y lo que Pablo está diciendo, voy a hacer todo lo de Dios en el Espíritu. Pero cuando haga todo lo de Dios en el Espíritu, tengo también que traer a colación un segundo elemento llamado mente. Al Espíritu le interesa usar la mente en todo lo que tenga que ver para la operatividad de lo sobrenatural. El error es nuestra mente, que quiere intentar tocar lo espiritual sin la intervención y aprobación del Espíritu Santo. El Espíritu no tiene ningún problema en usar la mente, porque el término alma o nefe en el libro de Génesis lo que se traduce es un ser consciente. Y dice la Biblia que insufló Dios el ruá en Adán, en el cuerpo hecho del polvo,
y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Lo que está diciendo el libro de Génesis o Bereshit es que Adán tuvo conciencia de existencia. El cuerpo inerte más el soplo de Dios creó conciencia o le dio a Adán la capacidad de saber que existía. Y a eso es que se llama alma consciente. A eso es que la Biblia habla cuando aquí se habla de que yo debo orar en el Espíritu, pero también tengo que orar con el entendimiento. El Espíritu no tiene problema de usar el elemento o el protocolo o el medio que Dios ha establecido en su palabra para Él poder influir tu vida y para Él poder influir mi vida. El problema es que el alma, repito, la mente quiere independizarse, la mente quiere liberarse, pero no está en el orden que Dios ha establecido en su palabra. Entendemos y concluimos que el Espíritu Santo regenerado es el medio por el cual el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas, pero lo hará siempre a través de la conciencia llamada mente, llamado entendimiento. Y Pablo aquí agrega que tenemos que entender que hay que orar en el Espíritu, porque es el Espíritu el que inicia todo lo que tiene que ver con el Señor. Y por consiguiente dice: cantaré en el Espíritu. No importa que yo ore, no importa que yo cante, hay un común denominador. Y el común denominador, según Pablo, es el entendimiento. No se ignora la mente, ya que la mente ocupa un lugar secundario, no un lugar que se ignora. Siempre y cuando la mente sea principal, hay un grave problema en mi vida, hay un grave problema en la iglesia. Porque todo lo que Dios ha establecido en su palabra es que la mente tiene que depender de alguien. El momento donde nuestra mente no dependa de alguien, ahí hemos comenzado el camino distorsionado del orden que Dios ha establecido en su palabra. Si el Espíritu se mueve, la mente se tiene que mover. Si el Espíritu habla, la mente tiene que hablar. Si el Espíritu hace reposo, la mente tiene que entrar en reposo. Si el Espíritu Santo intercede, la mente intercede. Y Pablo está diciendo: no hay problema siempre y cuando mi mente esté alineada al Espíritu Santo. No hay problema cuando la mente está convirtiéndose en una réplica del Espíritu Santo. No hay problema cuando el Espíritu regenerado, el Espíritu Santo le inyecta el conocimiento y el Espíritu regenerado se lo pasa a la mente. Pablo dice: no hay problema. Pero aquí hay un peligro cuando la mente quiere operar en independencia al Espíritu Santo. Hay un problema porque la mente lo que quiere es darte informaciones de ámbito espiritual y camuflajearse que porque algo entre comillas es espiritual, la iglesia cae en un sistema que cree que es espiritual. El hecho de que yo cante una canción cristiana no es sinónimo que soy espiritual. El hecho de que yo predique la Biblia no es sinónimo que soy espiritual. El hecho de que yo ofrende y diezme no es sinónimo que soy espiritual. El hecho de que yo evangelice no es sinónimo que soy espiritual. Porque la espiritualidad no está en algo que yo hago, sino en alguien que me dirige, en alguien que se me reveló, en alguien que se metió dentro de mí en la regeneración, y ese es el Espíritu Santo. Todo lo que yo hago en coinonía al Espíritu Santo es señal de que yo soy espiritual. Pero la iglesia, sin darse cuenta, está equiparando lo espiritual con cosas espirituales. Y entendemos que todo el que está ayunando es espiritual. Entendemos que todo el que está predicando es espiritual, porque estamos viendo lo espiritual como algo que se hace y no como alguien que nos está dirigiendo. Por eso al momento de predicar, lo que debo hacer no es mirar cuánta Biblia sé, sino preguntarle al que reveló la Biblia de qué yo tengo que hablar. La cuestión no es que yo sé cantar, no es que practiqué la canción, no es que toqué con los acordes, no es que llevo el ritmo, es que si a quien yo le voy a cantar está de acuerdo que yo cante esa canción. Nuestra mente nos está traicionando y estamos diciendo que lo espiritual
espiritual es algo que se hace. La Biblia registra que lo espiritual es una persona llamada el Eterno, llamado el Espíritu Santo, llamado Jesucristo. Ellos son los que tienen la facultad de decirte a ti lo que tú tienes que hacer, de decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Pero nuestra mente está diciendo: lee tal versículo, apréndete tal canción e intenta cantar o predicar, y creemos que eso es espiritualidad. La espiritualidad es más que replicar lo que hace el Dios infinito. Es el Dios infinito que desplaza tu vida, se metió dentro de ti y Él dice: ahora yo quiero vivir aquí en la tierra a través de tu cuerpo. Por eso no predicamos lo que queremos, no cantamos lo que queremos, no ofrendamos lo que queremos, no nos congregamos cuando queremos, nos congregamos cuando el Espíritu que está dentro de nosotros nos dirige y nos impulsa. Por eso es un grave peligro atribuir o equiparar lo espiritual con conocimiento espiritual. Esto es un grave peligro, porque si el que es espiritual es el que sabe hablar de la Biblia, si el que es espiritual es el que sabe entonar, los espíritus de las tinieblas también son espirituales. La Biblia dice en Mateo que Cristo fue tentado por el príncipe de las tinieblas. ¿Y con qué tentó a Cristo? Con la palabra. Si saber la palabra es sinónimo de espiritualidad, los espíritus de las tinieblas son espirituales, porque dice la Biblia que ellos creen y tiemblan. Y cuando dice que ellos creen y tiemblan, es que tienen un respeto hacia la Biblia que va más allá del respeto de muchos de nosotros los cristianos. Y yo creo que si hay algo en lo que tenemos que imitar a la potestad de las tinieblas, es el respeto que ellos le tienen al Dios infinito. El enemigo sabe que él no puede hablar contra Dios. El enemigo sabe que él tiene que tener mucho cuidado cuando él va a proferir palabra del Eterno. Pero nosotros los mortales se nos hace fácil acomodar la Biblia a nuestra existencia, lo que no hacen los espíritus de las tinieblas. Si eso es espiritualidad, los espíritus de las tinieblas son más espirituales que muchas iglesias, son más espirituales que muchos cristianos, son más espirituales que muchos pastores. Y lo que te estoy diciendo es que no está mal eso. Lo que está mal es llevar y creer que por el hecho de yo hacer algo para Dios, ya Dios los está recibiendo. Y somos víctimas de la mente que está intentando ocupar el lugar del Espíritu Santo en nuestra relación. La mente puede actuar independientemente del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca va a actuar en contra del conocimiento de la mente. Por eso cada vez que usted tiene una experiencia espiritual, si usted ha perdido el conocimiento, esa experiencia no vino de Dios. Si cada vez que tú tienes una experiencia espiritual y la gente te dice: hermano, hermana, ¿y por qué en el culto usted hizo tal cosa? Y usted dice: yo hice tal cosa, fui víctima de un espíritu de las tinieblas. Porque un demonio, cuando entra en un cuerpo, aparte de la cuatro formas en cómo opera un demonio, ellos lo que van a hacer en una de esas formas es quitar la conciencia. Pero el Espíritu Santo nunca te va a quitar la conciencia. Usted siempre estará claro en todo lo que hace. Usted siempre estará crítico en todo lo que hace. Y la iglesia tiene que aprender estas diferencias porque están en la Biblia. Pero ahora, ¿por qué hay que hablar de la mente? ¿Por qué hay que hablar de esto de la mente versus espíritu o espíritu versus mente? Porque solamente, repito, hay dos maneras en cómo usted va a hablar con Dios o cómo usted va a tocar lo espiritual. Va a tocar lo espiritual a través del Espíritu regenerado, en coinonía con el Espíritu Santo, o vamos a tocar lo espiritual a través de nuestra mente. Y aquí es que quiero enumerar algunas advertencias para que usted y yo prestemos atención, porque es necesario que establezcamos y conozcamos esta diferencia. Y la primera observación que creo que usted tenga en su mente es que la mente nos va a dar acceso a lo espiritual. Entiéndase lo espiritual, todo lo que tiene que ver con el plano de la luz y el plano de las tinieblas. Aplica tanto para Dios, pero también aplica para el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas el Espíritu Santo no opera, pero en el reino de las tinieblas mi mente puede operar.
En el reino de las tinieblas no opera el Espíritu Santo, pero sí opera el Espíritu regenerado. Por eso es que la iglesia tiene que prestar mucha atención a qué o en qué medida estamos teniendo experiencias sobrenaturales o estamos tocando lo espiritual. Porque lo primero que quiero que usted aprenda en su mente es que quien vive por la mente no se va a regir por la revelación, sino por la información. Y el Dios de la Biblia no tiene que ser informado a tu intelecto. Usted puede ser experto en el arte de enseñar, en el arte de convencer, pero usted nunca va a atraer a nadie a los pies de Cristo. Puede tener el mejor léxico del mundo, el mejor vocabulario del mundo, pero he aprendido en la Biblia que el Dios infinito no se recibe por información, sino por revelación. Y el único que tiene la revelación es el mismo Dios infinito. Por eso lo único que tú puedes hacer es hablarle a Dios de que usted quiere que ese Dios salve. Lo segundo que tiene que hacer es predicarle, hablarle a esa gente de ese Dios y también orar por esa gente. Lo tercero que tiene que hacer es darle un ejemplo de vida que es conforme a ese Dios de quien usted le está hablando. Una vez usted le hable de Dios, una vez usted le ore a Dios por él, y en tercer lugar, cuando usted le modele al Cristo que está predicando, Dios se puede inclinar para salvar a esa gente. Pero Dios no lo salva porque tú le predicaste, Dios no lo salva porque tú oraste por él. Dios mismo tomó la decisión de revelarse. El momento donde la iglesia crea que por el hecho de hacer una oración de fe es salva, eso no es el evangelio que está en la Biblia. Usamos eso como un medio, pero hasta que usted no esté claro que el que murió en la cruz se te reveló, que el que murió en la cruz se encarnó dentro de ti, la salvación no nos ha tocado, la salvación no nos ha visitado, porque el Dios infinito solamente puede ser revelado por revelación. Él mismo es que decide meterte en tu tiempo, interrumpir tu crono y traerte hacia él. Por eso no importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas, cuando él irrumpe tu camino, todas tus esperanzas son descuartizadas y lo único que te importa a ti es llegar a la salvación. Por eso todos necesitamos pasar por esto llamado revelación. Si nuestra mente está gobernando nuestras actividades espirituales, somos víctimas de nuestra mente y el enemigo se está camuflajeando a través de algo llamado alma. Por eso necesitamos pasar a la revelación. ¿Cuál es una diferencia entre revelación y conocimiento? El conocimiento se queda aquí, la revelación pasa al espíritu. La revelación es sinónimo de práctica, la información es sinónimo de teoría. ¿Cómo usted sabe que lo que usted sabe de Dios viene por revelación? Si lo lleva a la práctica. Pregúntese, ¿usted y yo ayunamos, sí o no? Si no ayunamos, conocemos el ayuno por información. Pero si llevamos a la práctica el ayuno, lo conocemos por revelación. Si usted evangeliza y sabe que tiene que evangelizar, estamos ascendiendo al plano de la revelación. Pero lamentablemente esta es la era donde la gente sabe hablar de Dios, pero pasa poco tiempo con Dios. Este es el tiempo donde hay tantos libros que hablan de Dios y poca experiencia con Dios. Por eso la gente de ahora posiblemente sepa más griego hasta que los mismos que escribieron ese idioma, sepan más de cultura bíblica de la gente de ese tiempo, porque hay especialidad, hay maestría. Pero cuando usted mira a la gente del ayer, que no sabía lo que tú sabías, que no sabía lo que yo sabía, cuando esa gente oraban por un muerto, ese muerto resucitaba. Cuando oraban por un paralítico, el paralítico se paraba. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían conocido a Dios no por información, sino por revelación. Y cuando Dios se me revela, el poder de Dios se me pasa a mí, y todo lo que yo hago en consonancia a la revelación será el reflejo de Dios aquí en la tierra. Tenemos demasiadas informaciones que nos están haciendo demasiado daño. Tenemos demasiadas informaciones respecto a la Biblia
que estamos descuidando al Dios que escribió y reveló la Biblia. Segundo, cuando actuamos por nuestra mente, las fuentes extrabíblicas, la tradición y la cultura están en el mismo nivel que la Biblia. Y cuidado si no está por encima de la Biblia. Da pena y vergüenza lo que está sucediendo con el Evangelio en este tiempo. Es algo que hace llorar al Dios que no necesita llorar. Si usted se mete en las redes sociales, damos pena y vergüenza a nosotros los que, entre comillas, vamos al reino de los cielos, si es que realmente vamos al reino de los cielos. La gente está en incertidumbre, que no sabe a quién creer, y vamos todos a meternos en esa probabilidad que estamos todos equivocados, porque estamos haciendo tanto hincapié en lo que la gente dice, en lo que la tradición dice, en lo que la cultura dice, en que los términos de la Biblia hablaron. Y estaba hablando con un hombre de Dios que respeto los otros días por WhatsApp, y yo le dije, lo que pasa es que ahora se está haciendo demasiado hincapié en lo que dice la historia, en lo que dice la teoría, en lo que dicen los términos en el original, lo que dice en el griego. Y yo he aprendido en la Biblia que lo que la gente que quiere saber el griego, el arameo y las fuentes bíblicas del original, esa gente eran más cercanas a ti y más cercano a mí de esa fuente, y sin embargo rechazaron al Mesías, sin embargo crucificaron al Mesías, como una clara evidencia que para yo conocer al Dios infinito no necesito necesariamente saber el idioma en que se escribió la Biblia, conocer los términos en que se escribió la Biblia. Yo creo que por encima de eso está el Dios que revela, y poco nos paramos en el altar para preguntarle al Señor, ¿qué tú dijiste en tal capítulo de la Biblia? ¿Qué tú dijiste en tal versículo de la Biblia? Estamos dependiendo demasiado de lo que Dios le dijo a ellos, que estamos perdiendo de vista al Dios que revela. Y quiero hacer un paréntesis, porque también he aprendido que para yo poder acceso a la parte no revelada, tengo que prestar atención a la parte revelada. Tengo que saber lo que Dios le dijo a los profetas del antaño. Tengo que saber lo que Dios le dijo a los apóstoles, para que luego yo aprenda lo que Dios le dijo a ellos, haciendo o prestando atención a la cultura, a los términos, a la historia, pero todo eso es secundario. Lo que estoy diciendo, que hay gente, y muchas veces estudiamos 4 años en un instituto, 2 años en un instituto. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos durado 6 años orando a Dios para que su revelación venga sobre nosotros al momento de leer la Biblia? ¿Cuántas veces nos metemos en el secreto? Echamos a un lado las fuentes extrabíblicas y nos metemos directamente con el Dios que revela. Por eso permítame compartir nueva vez una de mis peores experiencias. Recuerdo aquel momento, era la pandemia. Mi computadora cogió un virus. Ese virus me dañó más de 100 mensajes, porque todos mis mensajes estaban escritos en Word. Eso me llevó a la tristeza, a la depresión, porque hubo muchos mensajes que no di, hubo muchos mensajes que impartí y por el tiempo se me borraron, porque no los grabé. Y estaba orando delante de Dios diciéndole, Señor, ayúdame a recuperar ese archivo en Word que tenía más de 200 páginas. Ayúdame a recuperar. Y la voz del Eterno tronó en mi espíritu y me dijo, no hay problema mientras tú te mantengas conectado a la fuente. Y esa voz nueva vez habló en mi vida y me dijo, no hay problema mientras tú te mantengas conectado a la fuente. Aprendí que es bueno guardar la revelación, es bueno escribir la revelación. Es peligroso cuando yo me desconecto, que el Dios me que revela, y me quedo en lo revelado, me quedo en lo escrito. Y la iglesia tiene nueva vez que enfocarse en el Dios que revela, y que las fuentes extrabíblicas está bien, la tradición está bien, la cultura está bien, pero primero lo que Dios te revela a ti, es lo que Dios te dice a ti, y en tercer lugar lo que Dios le dice a otra persona. Hoy yo te pregunto a modo de reflexión, y hoy yo me pregunto a modo de reflexión, si yo te digo que a partir del próximo mes todos los predicadores de la iglesia me van a hablar de lo que Dios le dice en el secreto, duraremos los próximos 10 años. Usted me va a decir lo que Dios te dice a ti, y después usted me va a convencer en la Biblia que fue Dios que te lo dijo. ¿Cuántas veces usted va a predicar? ¿Cuántas veces usted va a cantar? ¿Cuántas veces usted va a dar estudio
estudio bíblico, porque es bueno tomar la revelación que Dios le dijo a otro y yo replicar eso como si fuera mío. No estoy diciendo que eso está mal. Usted me conoce, he instruido aquí a los líderes que hay que estudiar la Biblia, hay que comerse la Biblia, hay que comerse la hermenéutica, hay que comerse los códigos de la Biblia, pero en primer lugar está el Dios que revela, porque si Él le habló ayer a esa gente, también te puede hablar a ti y también me puede hablar a mí, y la iglesia necesita preguntarle directamente a Él. Tercero, convertimos lo espiritual en teoría, mas no en experiencia ni encuentro con Dios. Somos la generación que está más informada de Dios. Sabemos hablar de santidad, pero posiblemente no vivamos en santidad. Sabemos hablar de los 3 tipos de diezmo y tal vez ni diezmemos. Sabemos hablar de los 3 o 4 niveles de la oración y posiblemente no oramos. Sabemos hablar de los diferentes puntos de vista de la Biblia, pero el que Dios quiere que usted asuma posiblemente no lo tenemos. Lo espiritual se está convirtiendo en informaciones, en teorías que se replican, en cosas que pasan de generación en generación y que están sustentadas en un libro fuera de la Biblia, pero no están sustentadas en la Biblia ni en nuestra experiencia. Lo espiritual no es una teoría, aunque lo espiritual se explica a través de teoría. La teoría no resume lo espiritual. Para usted hablar de lo que usted sabe necesita articular, y para usted articular, que es la expresión de todo lenguaje, usted necesita manejar una información. Pero cuando usted le habla a alguien de algo espiritual, tiene que comunicar a la gente que no se centre en lo que tú estás diciendo, que se centre de quien tú le estás hablando. Y cuando la gente se centra no en lo que tú dices, sino de quien tú hablas, la gente va a querer experimentar al Dios que tú predicas. La gente va a querer sentir al Cristo que tú predicas. La gente va a querer pasar tiempo con ese Cristo que tú predicas, porque lo espiritual no es teoría, aunque se recibe a través de la teoría. 4. Queremos conocer a Dios a través de términos y contextos, mas no pasando tiempo de intimidad con Él. Queremos experimentar lo espiritual, pero lo espiritual no se está caracterizando por cerrar nuestras puertas, por cerrar nuestra agenda y estar en la intimidad delante del Señor. Aclaro que no estoy diciendo que eso está mal. Es la gran importancia que le hemos dado. Es la gran importancia que le estamos dando a esas cosas que no están sustentadas en la Biblia, ignorando el pasaje en el libro de Deuteronomio, donde Dios le dijo a Israel: las cosas reveladas pertenecen a ustedes, las cosas ocultas no pertenecen a ustedes. Debemos prestar atención a la parte que está revelada en la Biblia, y es uno de los puntos que yo trato en la serie Cómo estudiar la Biblia, donde nuestra mente humana es demasiado curiosa y le gusta saber mucho más allá de lo que aquí está escrito. Y cada vez que usted se pregunte algo que la respuesta no esté en la Biblia, es posible que la mente humana e imaginativa esté incursionando en mi interior y yo crea que quiero saber algo espiritual. Todo se resume a ese verso que le acabo de decir. Lo revelado usted lo puede saber, lo oculto usted no lo puede saber. No le interesó a Dios revelarnos más allá de lo que quiere que usted conozca. Pero el esoterismo, el espiritismo, todo eso que se puede llamar Cábala, lo que está intentando es que el hombre se independice del Espíritu Santo e intente escalar al plano sobrenatural fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra. Y cada vez que usted intenta escalar al plano de los espíritus fuera del Espíritu Santo, eso se traduce como espiritismo. Y hay mucho espiritismo hasta en los altares, hay mucho espiritismo hasta dentro de la iglesia, porque queremos hacer algo de Dios sin que Dios esté presente. Queremos hacer algo del Espíritu sin que el Espíritu esté presente. Y la iglesia tiene que despertar. Los pastores tenemos que despertar, los líderes tenemos que despertar. ¿Cómo estamos conduciendo a la iglesia? Está bueno conocer esos términos, está bueno manejar el contexto, pero tenemos que pasar tiempo con Dios para que su revelación venga sobre nosotros. 5, nos hace
nuestra mente que todo lo que tú quieras saber a través de la investigación lo puedes obtener. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. ¿Quiere usted saber si los que se rebelaron en Génesis 6, y los que se casaron con las hijas de los hombres eran hombres o eran ángeles caídos? La Biblia no da detalle. Usted busca fuentes extrabíblicas para poder obtener la respuesta. Eso en nuestra mente que te está diciendo no es suficiente con la revelación de la Biblia. Tienes que irte fuera de la Biblia. Y muchas veces, muchos de nosotros ponemos hasta eso por encima de la Biblia. Y si usted sigue a los predicadores en las redes sociales, ahora lo que se habla no es de Cristo en una cruz del Calvario. Ahora lo que se dice es quién tiene la razón, cuál es el que va a prevalecer, cuál es el que más hoja a la izquierda ha tirado. Y repito, todo eso está bien porque hay que ser crítico y hay que analizar, pero hay que establecer un orden en lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando tú quieras saber algo de la Biblia, que la respuesta no esté en la Biblia, prepárate, porque ahí está la primera advertencia. La mente te está gobernando y te está diciendo: léate otro libro, léate otro escrito, vete a cualquier fuente extrabíblica, busca la revelación en esa fuente, y todo lo que te diga esa fuente, ponlo hasta por encima de la Biblia. Es bueno leerla, sí, pero siempre el norte es la Biblia. Si a mí se permite decidir si eran hombres o si eran ángeles, yo diré: no lo sé. La Biblia no especifica de manera clara, y si la Biblia no especifica de manera clara, yo entiendo que posiblemente el que reveló la Biblia no quiso que yo sepa eso de manera exacta. Ahora lo más importante es que lo que Dios quiso que yo sepa está claro. Cristo es el Salvador. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo nadie va al reino de los cielos. Todo lo que sea más de esto te puede edificar, pero también te puede confundir. La mente entonces nos engaña y nos dice: tú puedes saber todo lo que tú quieras estudiando. Vete al griego koiné. Estudia los términos en el original. Haz un análisis crítico, histórico, cultural. Repito, todo eso son principios hermenéuticos que hemos visto aquí. Hay 5 principios hermenéuticos básicos. Pero lo que estoy tratando en esta prédica es que nos estamos yendo por ahí demasiado. Y lo segundo que hace la mente cuando te dice tú puedes saberlo todo lo que tú quieras, es que tú lo puedes saber en el tiempo que tú quieras. Eso hace la mente. ¿Quiere usted saber que si Adán y Eva realmente comieron de algo? La mente te dice: léate tal libro, léatelo de noche antes de acostarte. Lo espiritual no puede ser alterado de esa manera. La diferencia es que el Espíritu Santo te dice: pregúntale a Dios todo lo que tú quieras, pero espera que sea Él que le dé la gana de contestarte lo que tú quieres saber. La mente te dice: el estudio es una puerta para tu saber. El Espíritu te está diciendo: no, métate en el secreto y pregúntale al Dios que reveló el tiempo, para ver si a Él le place darte la respuesta a lo que tú estás pidiendo. Pero también tenemos que cuidar la mente imaginativa, la mente curiosa, que muchas veces se mete en nuestro interior y nos hace creer que porque preguntemos algo respecto a Dios, eso viene del Señor, y eso no es así. Por eso la Biblia es nuestro norte, nuestra norma, es nuestra referencia. La gente, sin darse cuenta, pone por encima, como punto número 6, al pueblo que recibió la revelación, que el Dios que le dio la revelación a ese pueblo. Ponemos por encima. Hay que entender la cultura de Israel, hay que entender la forma en cómo ellos se expresaban, y hay que irnos más allá para entender lo que se llama la cultura judía, para que yo, entendiendo su idea de pensar, entienda su posible idea. Y quiero aquí hacer un paréntesis, una pausa para que usted me entienda. Todo eso, repito, no me cansaré de repetirlo, está bien. Estoy hablando en sentido de prioridad. Mientras hay un extremo, que hay gente que dice eso está por encima de la Biblia, hay otro extremo que dice eso no es importante y solo lo que la Biblia dice es así. Todo experto en la Biblia debe saber la forma en cómo habló la gente a quien Dios la reveló. Porque hablaba con ese chico que respeto y admiro en Dios. Yo le dije: una cosa es lo que Dios revela, otra cosa es lo que yo intento interpretar partiendo
que Dios revela. Y otra cosa es que cuando yo te digo a ti, tratando de entender al Dios que es entendible, lo que tú entiendes está limitado. En primer lugar, cuando algo de Dios viene a mí, está limitado. Y cuando de mí pasa a ti, está más limitado. Y tú debes centrarte en una referencia en base a lo que yo dije. Pero lo que yo dije de ese Dios infinito es una limitante doble. Porque lo limité cuando lo recibí y lo limité por mi incapacidad humana de entender al Dios infinito. Y todo lo que Dios te dice a ti, todo lo que Dios me dice a mí, te debe conducir a ti a una experiencia con Él. Por eso es que la revelación lo que hace es darte una idea del Dios infinito, y cuando tú tienes esa idea, usted debe meterse en su casa en el secreto y tener encuentros, experiencias, conversaciones, revelaciones de ese Dios que va a llegar a tu vida partiendo de lo que Él le dijo a otra persona. Necesitamos saber lo que Él le dijo a Israel, pero a Israel Dios no le dijo la totalidad de lo que Él quiera. Porque ahora soy crítico. Yo me pregunto, ¿quién le dijo a la Iglesia Católica que Dios quería cerrar el canon? ¿Cuál medida se tomó para decir la Biblia está compuesta por 66 libros, no hay más? ¿Quién le puso un límite, entendiendo que la revelación es progresiva? Los padres católicos tenían una buena intención, era parar la herejía, pero sin darse cuenta también callaron a Dios, porque ahora la gente dice ya Dios no habla. Y si tú le vas a profetizar a alguien, hay gente que dice, si tu profecía no tiene capítulo, versículo ni libro, no es bíblico. Toda profecía es citar la Biblia, porque la gente dice que ahora Dios no habla. Y no voy a entrar en eso si sí o no, pero lo que te estoy diciendo es que en cierta forma la iglesia ha puesto la Biblia por encima del Dios que reveló la Biblia. Y la Biblia es nuestra norma para conocerlo a Él, pero el Dios que revela está por encima del dicho de su boca. Él se somete a lo que Él dice, pero lo que Él dice no es la totalidad de lo que Él quiere que tú sepas. Por eso yo tomo como punto de referencia el dicho de su boca, para que partiendo el dicho de su boca, tener acceso a lo que Él quiere revelarme a mi espíritu. Lo que Él dice es una porción del conglomerado de lo que Él quiere traer a la revelación. Por eso que si usted quiere, a modo de ilustración, saber si hay vida después de la muerte, todo experto en la Biblia no puede tomar a Salomón, porque hay gente que dice que el espíritu vuelve a Dios. Salomón tenía una visión limitada del más allá. Si usted quiere saber qué pasa con el alma cuando parte de esta tierra, tiene que irse a Cristo Jesús, porque Pablo dice que Cristo fue el que sacó a la luz la inmortalidad. Dice Timoteo, Cristo sacó a la luz la inmortalidad. El que sabe si hay vida después de la muerte tiene que centrarse en lo que Cristo dijo, no en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Así como en el Antiguo Testamento existían los animales como una sustitución por el pecado, hoy en día está el sacrificio de Cristo Jesús. Pero si alguien jamás ha leído el Evangelio de Cristo, va a seguir ofreciendo animales, porque le plació a Dios darnos la revelación de manera progresiva. ¿Y quién dijo que Dios pues terminó el progreso de la revelación hace más de 2000 años? Los padres tenían buena intención, repito, pero sin darse cuenta confundieron a muchas personas. No estoy diciendo lo que hay que hacer otra Biblia, ni que hay que buscar fuentes ahora para añadirse a la Biblia. Lo que estoy diciendo es que Dios sigue hablando, que Dios sigue revelando, que Dios sigue ministrando en consonancia con la palabra ya revelada. El pueblo que recibió la revelación no está por encima del Dios que revela. El idioma que habló el pueblo no está por encima del lenguaje que habla Dios. La intención del autor no está por encima de la intención del Dios que revela. Por eso hay un principio hermenéutico llamado doble paternidad literaria. Ese principio hermenéutico, doble paternidad literaria, lo que dice: una cosa es lo que Dios quiso revelarle al autor de la Biblia, y otra cosa es que partiendo de lo que Dios le reveló al autor, lo que Dios quiere revelarte a ti, una vez tú leas lo que Dios le reveló a ese autor. Yo estoy seguro que si Dios resucitara a Pablo,
y a Pablo se le pasara un closón de todas las prédicas, partiendo de sus libros, Pablo iba a decir: jamás en mi vida pensé que lo que Dios me dijo era tan abarcativo, que era tan grande y que había tan grado de revelación, porque en mi mente nunca pasó lo que este tipo está predicando, en mi mente nunca pasó lo que esta mujer está cantando. Pero también estoy seguro que Pablo dijera: eso yo no lo dije, tú estás malinterpretando lo que yo dije, jamás en mi mente pasó esa teoría. Debes saber la intención y la cultura en la que viví para tú poder entender lo que yo estoy diciendo, y no me ponga mis palabras en tu boca. Lo que te estoy diciendo es que ese principio de doble paternidad literaria te dice: voy a saber lo que Dios le dijo a Pablo, voy a saber lo que Dios le dijo a Pedro, pero voy a tratar de saber que va más allá. Detrás de la Biblia hay algo llamado el espíritu de la letra. Detrás, en el fondo de la Biblia, está el espíritu adormecido, y solo los van a despertar los que manejen en cuidado lo que aquí está escrito. Lo primero que necesito antes de pasar a la revelación es comerme la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Hasta que yo no sepa lo que Dios le dijo a esta persona, hasta que yo no sepa lo que Dios le dijo a aquella persona, ¿cómo voy a querer que Dios me hable a mí? Si lo que Dios le dijo a aquel aplica para él, aplica para otra persona y también aplica para mí. Por eso lo primero que Dios pide es que yo maneje lo que Él dijo, o el dicho de su boca, para luego Dios conectarme al dicho de su corazón llamado revelación. La iglesia tiene que entender que el pueblo, repito, el pueblo que recibió la revelación jamás estará por encima de ese Dios que revela, porque tenemos que volver al orden que Dios ha establecido en su palabra, y en la medida que nos movemos en ese orden, la iglesia puede avanzar y la iglesia puede enfocarse en el orden correcto de la santa palabra. Analice todos los debates en la Biblia y fíjese que ninguna persona, y he visto muchos debates en las redes, porque sigo muchas personas críticas y muchas personas que dicen que saben, cuando yo le aplico un filtro, para mí no saben. Yo aplico un filtro para yo saber si tú sabes, y se lo voy a decir para que usted, si sirve, lo use de referencia. El que sabe no es el que repite mucho una información, porque la teología repetitiva está circunscrita a tu capacidad de almacenar. Si usted almacena 3 libros, usted lo puede repetir. La gente dice: usted sí sabe. No, usted ha leído mucho, tiene un buen coeficiente intelectual y almacena mucha información. ¿Sabe cómo usted sabe si una gente sabe? A través de un análisis crítico. Hazle preguntas reflexivas, enlaza un texto con otro texto, hazle preguntas en base a lo que él dice de una manera distinta. Yo una vez le pregunté a alguien me dijo: Jesús no es Dios. De esas religiones que dicen que Jesús no es Dios. Y yo le dije: ¿tú estás seguro que Jesús no es Dios? Me dijo: sí, Jesús no es Dios, es creación. Y yo le dije: te haré otra pregunta. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Y me dijo: Jesús. Yo le dije: tú, sin darte cuenta, te estás contradiciendo. Yo te hice una primera pregunta abierta y directa, te hice una segunda pregunta y enlacé la primera pregunta y te la camuflajeé de una manera distinta. Si tú me dices que Jesucristo es que murió por ti, tú, sin darte cuenta, me estás diciendo que Él es Dios. Y esa persona no me entendió porque no manejaba ese nivel de crítica textual a lo de la Biblia, o de ser crítico. Yo le dije: en primer lugar, quien viene a pagar el pecado es contra quien se peca. Si un hermano mío toma un préstamo, yo no puedo ir preso por él, porque en primer lugar yo no firmé ningún contrato. En segundo lugar, tenemos una línea sanguínea idéntica, pero sus acciones los hacen al responsable. ¿Desde cuándo uno que mata un delito porque ande corriendo van a buscar al hermano? Eso es injusticia. Quien comete el pecado, él enfrenta su pecado. Y le dije: si yo peco contra Dios, es un abuso que Dios envíe a morir por el pecado a alguien que no sea Dios. Y Dios no es un abusivo. Entonces, lo primero, si peco contra Él, Él muere por mí o Él pasa por alto mi pecado. Ningún ángel puede morir, ningún ser humano puede morir. El hecho de que Cristo muera es porque se pecó contra Él. Y el pecado, en primer lugar, es una ofensa contra el Dios Santo. Al tú decir que Cristo murió, ¿quién murió? Murió Dios.
Porque si ahora me dice que no, me está diciendo que Dios es un abusador, que Dios pone a un tercero a pagar las consecuencias de alguien que Él creó, le falló a Él, y ahora un tercero va a pagar las consecuencias de ese pecado. Entonces, al momento de usted saber, si alguien sabe, pregúntale lo que ellos te dicen, pero incrústalo en algo llamado que requiere análisis y crítica textual. Cualquiera puede decir lo que leyó en la cultura judía, cualquiera puede decir lo que leyó en un libro, pero vamos a enlazar principios a la luz de la palabra. Y yo aplico siempre esa temática: cómo tú respondes encasillando ideas, cómo tú respondes de la misma manera diciéndote el principio de una manera distinta. Por eso he aprendido que quien sabe no es quien habla mucho. Quien sabe es el que enlaza conceptos y términos para que usted pueda entender. Otra pregunta le hice a alguien que también decía que ya tú tienes a Dios y que ya tú no necesitas más de Dios. Y yo le dije: ¿tú me estás diciendo a mí que ya no puedo recibir una nueva porción de Dios? No, porque ya tú lo tienes completo y ya tú no tienes ni siquiera que decirle: ven, Espíritu Santo, ven. Y cuando yo debatí eso, yo debatí con presidente de concilio, con el presidente en República Dominicana de un concilio. No era cualquier gente, era una gente que había estudiado teología, pero yo he aprendido que cuando Dios se me revela la intimidad, lo que Dios me pregunta en la intimidad, no me tiembla el pulso preguntárselo a nadie. Usted puede haber estudiado 20 años, usted puede haber sido pastor 20 años, pero lo que Dios me dice a mí en el secreto me da una seguridad que no hay estudio teológico que lo pueda superar. No lo digo por orgullo, pero tengo una seguridad. Y le pregunto a la gente sin irrespetar. Y le dije: primera pregunta, cuando tú oras, ¿a quién tú le vas a orar? Si la Biblia dice en Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero cuando vamos a Juan 12, creo que es ahí, dice la Biblia que el que me ama, mi Padre y yo haremos morada en él. ¿A quién tú le vas a orar? ¿Al que vive en ti, partiendo de Juan 12, o partiendo de Mateo 6, al que está allá? Esa persona se puso reflexiva. Ni siquiera me molesté en contestarle la pregunta, porque una cosa es el Dios que está sentado en el trono, Dios vertical, Dios personal, y otra cosa es el Dios que se replica de manera horizontal en ti y en mí. Bíblicamente hablando, no se ora al Dios horizontal, se le ora al Dios vertical, porque lo que se multiplica no es la parte de Dios en ti, es la parte de Dios que está allá. Cuando la parte de Dios que está allá es convocada por la parte de Dios que está aquí, se crea una unión, y esa unión, lo que está allá, visita lo que está aquí, explota lo que está aquí. Y creo que el análisis crítico es la mejor manera para usted saber si alguien sabe de la Biblia. Y para eso usted tiene que leer y tirar muchas hojas a la izquierda al lado de la Biblia, pero sobre todo meterse en el secreto para que Dios te enseñe a saber cómo Él piensa, a meditar como Él lo hace y a reflexionar como Él lo hace. Por eso la iglesia necesita pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque la mente ahora nos dice, y si usted hace un análisis, hay una sola conclusión: todo lo que tenga que ver con ayuno ya no es necesario. Leí un escrito los otros días donde alguien dice que cuando los discípulos no pudieron echar fuera al espíritu de las tinieblas, dicen ellos que en el texto recepto, que son las primeras copias de la Biblia, en el código sinaítico y el código del Vaticano, no recuerdo el término exacto, dicen ellos que son más recientes, pero que el texto recepto hay una exageración. Ahora, para tú echar fuera un demonio, basta con orar, ya no hay que ayunar. Y yo me pregunté, pero si usted me da 1,000 pesos, ¿yo me siento bien? Y si usted me da 3,000, ¿cómo yo me sentiré mejor? ¿Con 1,000 o con 3,000? Búscame la lógica. Con 3,000. Mientras más cosa mía usted haga para representarme a mí, es mejor. Tal vez no sea válido el ayunar, pero lo que estoy diciendo es que todo lo que te acerca a Dios, la mente ahora lo está cortando. Ahora se dice que para tú echar fuera un demonio, tú lo único que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús, según Marco. Todo eso lo entendemos, pero lo que te estoy diciendo es que lo que la iglesia ha enseñado, que es bueno, que para tú actuar en nombre de Él, primero tienes que pasar tiempo con Él
lo estamos desplazando. Y cuando vamos a la Biblia, nadie actuó en nombre de Dios solamente con la fe. Todo el que actuó en nombre de Dios, antes de actuar en nombre de Dios, pasó tiempo a solas con Él, que es el patrón que está en la Biblia. Y la iglesia tiene que despertar, porque todo lo que tiene que ver con cercanía a Dios, todo lo que tiene que ver con búsqueda espiritual, todo lo que tiene que ver con consagración, todo lo que tiene que ver con santidad, la mente lo está llevando a un plazo. Hay gente que dice que ya no hay que hacer silicio, que ya no hay que ir al monte, que para qué, que ya no hay que ayunar, que para qué, si ya Cristo hizo todo eso por ti. Y todo eso se traduce en un solo argumento: todo lo que te acerque a Dios, la mente lo está quitando, porque es la única forma en la que se crea una iglesia teórica que habla de Dios pero no demuestra el poder de Dios, que tiene a demonios sentados en cuerpo de personas cristianas. Y porque el que está aquí no está lleno del Espíritu Santo, el demonio sigue operando en los cuerpos, porque lo único que obedece a los espíritus de la tiniebla es un espíritu mayor. Lo único que hace repeler las tinieblas no es que se le hable de Dios, no es que se le predique de Dios, es cuando ellos tienen un encuentro directo con Cristo. Y cuando el que está en el altar está lleno del Espíritu Santo, los cuerpos que tienen espíritu de las tinieblas tienen que irse, porque no es hablar de Dios que da poder, no es recitar la Biblia que da poder, es pasar tiempo a solas con el Dios que reveló la Biblia. Por eso no me cansaré de predicar. Cristo no venció al enemigo solamente con el escrito está, lo venció con el escrito está, y lo venció porque estaba ayunando, orando. Necesitamos saber lo que la Biblia dice para saber qué decirle al enemigo, pero necesitamos pasar tiempo con Dios para llenarnos de su poder. Y cuando tú citas la Biblia, el poder de Dios salga a través de tus labios. Pero la mente nos está engañando. Todo lo que tiene que ver con consagración lo estamos echando fuera. Lo estamos echando fuera. Por eso vemos en las redes ahora cristianos que beben, cristianos que tienen más de una mujer. Ya eso no es nada, que una cervecita no es nada, que usted pueda escuchar hasta música secular. Y ya he predicado aquí la serie de 5 prédicas sobre la música secular. Y todo el que no esté de acuerdo aquí con eso que prediqué me puede llamar. Pero lo primero que te voy a decir, escucha esas 5 prédicas. Y cuando alguien me venga en la calle a decirme, ¿tú estás de acuerdo con música secular? Escucha esas 5 prédicas. Si no estás de acuerdo, apunta cada punto que yo te lo respondo y luego tú me respondes lo que está ahí. Creo que la iglesia necesita nueva vez volver a la fuente, porque estamos sometiendo la Biblia solamente a algo de lo que yo creo. Y todo lo que lleva a la consagración ya no es necesario. Por eso no estamos yendo al monte, no estamos siliciando. Yo entiendo que el término silicio del Antiguo Testamento, que era una vestimenta, todo eso está bien. Pero la gente a lo que se refiere es a poner el cuerpo en una condición incómoda para orar lo más posible. Y de ahí copiamos prestando el término silicio. Hay que entender a la gente. Por eso he aprendido. Todo lo que Cristo hizo mientras estuvo en la tierra fue por Él, excepto una sola cosa. Escuchen bien. Todo lo que Cristo hizo en la tierra fue por Él, excepto una. Hizo una por ti, por ti, por ti y por mí. Ahora, si yo quiero hacer lo que Cristo hizo aquí en la tierra, ¿qué tengo que hacer? Hacer todo lo que Él hizo, excepto la única que hizo, que fue para ti y para mí. ¿Qué fue? Cristo murió por ti y murió por mí. Si yo necesito replicar el poder de Dios, ¿qué tengo que hacer? Hacer todo lo que Cristo hizo, excepto morir. Cristo oró, Cristo ayunó, Cristo evangelizó, Cristo discipuló. Todo lo que Él hizo lo debo hacer. ¿Por qué? Porque es la forma en yo poder experimentar lo sobrenatural. Pero el peligro mayor para mí de la mente es el siguiente: la mente lleva lo espiritual al plano de lo interpretativo, donde vemos lo espiritual como suposiciones, como no significa eso, donde el árbol de Génesis no era literal, era simbólico, donde el río que caminó, el mar cuando se dividió Israel, era simbólico, donde todo lo que está en la Biblia es simbólico, no es literal, donde Jonás no fue comido por ningún pez, todo eso es simbólico. Hemos llevado lo espiritual a un plano interpretativo, donde la gente dice está escrito así, pero no significa así. Y hay que manejar
Y estoy de acuerdo. El lenguaje simbólico, el lenguaje de la parábola, el lenguaje apocalíptico, todo eso está bien, pero todo eso se resume a simple interpretación. Y lo que tú interpretes, así es. Estamos en esa situación donde lo espiritual es sinónimo de interpretación. Pero recientemente Dios está tratando conmigo, y este posiblemente sea la prédica del próximo domingo. Lo espiritual no es interpretativo. Alguien se esconde detrás de lo espiritual. Ese ser que se esconde detrás del espiritual se tiene que camuflajear. Ese ser que es un espíritu se camuflajea de una cortina llamada espiritual, llamada espiritualidad. Porque tú no puedes verlo de manera directa. Y como tú no puedes verlo de manera directa, Él tiene que abusar especie de una burbuja. Porque si Él se te revela al desnudo, todos tus átomos se descuartizan, toda la tierra se destruye, porque solo la mirada de Dios enciende el planeta y tiembla la tierra como un ebrio. Dios no puede revelarse así, porque la tierra es el estrado de sus pies. Y si Dios se para por encima de todo, como dijo un predicador, si Dios decide acostarse en todo el universo de extremo a extremo, la mano le van a gotear y van a ir más allá del universo, los pies van a estar más allá, la cabeza va a extender, porque la tierra no puede contener a ese Dios que es infinito. Ese Dios que es infinito tiene que obrar en algo llamado tiempo, pero el tiempo no lo puede limitar, el tiempo no lo puede expresar. El tiempo es la mínima expresión de ese Dios llamado infinito, y para Dios poder obrar en ti, Él usa algo llamado espiritualidad. Pero cuando se quita la cortina de la espiritualidad, cuando se quita el manto pastoral, cuando se quita las adoraciones en el altar, cuando se quita el diezmo, cuando se quita la ofrenda, cuando se quita las iglesias, hay alguien que es una persona que está en un trono alto y sublime, y su falta llena en el templo, y esa persona es la que tú debes conocer a través de lo que tú haces para Él. Por eso, detrás de lo espiritual hay alguien que regula, hay alguien que establece su orden. Y si Dios me lo permite, el próximo domingo predicaré. Hay alguien detrás de lo espiritual que está camuflajeándose, pero la mente te dice lo espiritual es suficiente. Y estamos enfocándonos en el preámbulo del ser más importante que trastorna la galaxia, que trastorna el universo, y es lo único que Dios quiere que la iglesia conozca en este tiempo: que el evangelio es más que teoría, que el evangelio es más que información, que el evangelio es más que un rebequenda, que el evangelio es más que un yo me congrego, que el evangelio es más que una adoración. El evangelio es Dios trastornando las tinieblas, el evangelio es Dios convirtiendo la tierra en una atmósfera del cielo. El evangelio es Dios creando seres que son idénticos a Él, que cuando el diablo te ve a ti, ve un reflejo de Dios en la tierra, que cuando los demonios te ven a ti, ven un reflejo de Dios en la tierra, y que cuando Dios se mueve en la tierra, Dios se sienta como del cielo, porque la tierra es una réplica de ese Dios que está aquí. Y la iglesia necesita pasar del Dios que está en lo experimental, que está en lo que tú vives, con el Dios que está en el secreto. Y